Mi hija me llamó y dijo, «Papá, mi marido y yo nos vamos del país. Vendimos tu casa. Adiós». Lo dijo con esa voz fría, práctica, como quien cancela una suscripción o cambia de número de teléfono. Pero lo que no esperaba fue mi respuesta. «Olvidaste un pequeño detalle, hija». Y cuando me preguntó, «¿Olvidar qué, papá?», no pude contener la risa. Una risa profunda, de esas que vienen con los años y el peso de la vida. La casa es mía. Pero lo que pasó después cambió todo para siempre. Me llamo Ramón Valdés, tengo 76 años, y si algo he aprendido en esta vida, es que la traición no siempre viene de los enemigos, a veces viene de quien te debe la vida. Mis manos ya no tienen la fuerza de antes, pero esa mañana temblaban por algo más que la edad. Porque esa llamada fue la última gota que rebalsó el vaso de una paciencia que me costó décadas construir. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Lo que vas a escuchar no es solo una historia de traición. Es una historia de dignidad, de justicia y de una pequeña venganza que nadie vio venir. Te prometo que el final te va a dejar sin palabras. Mira, yo no nací con mucho. Mi padre era zapatero y mi madre costurera. Nos enseñaron que lo poco que uno tiene se cuida como si valiera millones. Por eso, cuando cumplí 21 y logré comprar ese terreno en las afueras de la ciudad, lloré. No de tristeza, no, de orgullo. Cada ladrillo que puse en esa casa lo hice con mis propias manos. Me costó años levantarla. Trabajaba de sol a sol en la construcción, cargando sacos más pesados que mi propio cuerpo. Ahí crié a mi hija, Leticia. Era mi sol, mi motivo, mi alegría. Su madre nos dejó cuando ella tenía apenas 5 años. Un accidente de auto que aún me duele contar. Desde entonces, fui padre y madre. Cocinaba, peinaba, ayudaba con las tareas, hasta aprendí a hacer trenzas, y eso que mis dedos nunca fueron hábiles para esas cosas. La veía dormir abrazada a su peluche y me prometía que nunca le faltaría nada. Y cumplí. No fue fácil, pero cumplí. Cuando creció, se volvió una mujer brillante, decidida, aunque algo fría. Se casó con un tal Horacio, un tipo correcto, de buenos modales, pero con ojos de serpiente. Siempre lo supe. Él me trataba con respeto, demasiado respeto. De ese que esconde desprecio. Pero por amor a ella, tragué mis sospechas como quien traga una pastilla amarga. Ella parecía feliz. Y eso, para un padre, lo es todo. Hace unos años, Leticia me pidió que pusiera la casa a su nombre por seguridad. Dijo que yo ya estaba viejo, que si me pasaba algo, quería evitar trámites. Me miró con esos ojos que usaba de niña cuando quería un dulce. Y cedí. Claro que sí. ¿Cómo no iba a confiar en mi propia hija? Tonto de mí. No pasó mucho hasta que empezaron los cambios. Primero, me hablaron de remodelaciones, que querían modernizar, quitar mis muebles viejos, cambiar los cuadros, hacer la cocina más funcional. Luego, de viajes largos. Semanas en que me dejaban solo, con comida enlatada y el perro como única compañía. Y entonces, esa llamada. Papá, mi marido y yo nos vamos del país. Vendimos tu casa. Adiós. Así, sin temblarle la voz, como si me estuviera diciendo que cambiaron de supermercado. Y claro, me quebré, pero solo por dentro. Por fuera, mantuve la calma. Olvidaste un pequeño detalle, hija. ¿Qué detalle, papá? La casa es mía. La risa que solté no fue de alegría. Fue de esas que vienen cuando ya no queda nada más. Porque sí, legalmente el título estaba a su nombre. Pero lo que ella no sabía era lo que yo había hecho meses antes. Porque algo en mi corazón me decía que un golpe venía en camino. Y me preparé. Leticia no dijo nada durante unos segundos. Pude sentir su desconcierto a través del teléfono. ¿Cómo que la casa es tuya? ¿Papá? Está a mi nombre. Firmaste los papeles hace años. Yo seguía sonriendo. No por maldad, sino por justicia. Una justicia silenciosa que había esperado su momento. Verás, unos meses antes de esa llamada, algo en el comportamiento de mi hija cambió. Ya no me miraba con cariño,
sino con lástima, como si fuera una carga. Empezó a hablar de asilos, de mejor calidad de vida, de que tal vez yo necesitaba compañía de mi edad. Un día, incluso me mostró un folleto de una residencia, con piscina, actividades recreativas, atención médica. Papá, ahí estarías mejor que aquí solo. Solo. Esa palabra me atravesó como cuchillo, porque no estaba solo. Estaba en mi casa, en la casa que yo construí con mis manos, con mis lágrimas, con mis recuerdos. Ahí todavía se escuchaban las risas de Leticia de Nina, los pasos de su madre en la cocina, los ladridos de nuestro primer perro, Tico, cuando corría por el patio. Esa casa no era un bien raíz, era mi vida entera en ladrillos. Y fue en ese momento que decidí actuar. Un viejo amigo mío, Jacinto, abogado jubilado, me ayudó a redactar un documento, un usufructo vitalicio. En resumen, aunque la casa estuviera a nombre de Leticia, mientras yo viviera, nadie podía echarme. Nadie podía venderla. Nadie podía tocar una sola baldosa sin mi consentimiento. La inscribimos legalmente, lo firmamos ante notario. Y yo no le dije nada. Me guardé ese as bajo la manga. Como buen jugador de dominó, esperé la ficha correcta. Y ahí estaba. Esa llamada era la ficha. ¿Vendimos tu casa, papá? Pues te vas a tener que arrepentir de haberla vendido, porque el comprador no va a poder ni abrir la reja. El silencio del otro lado fue brutal. Pude imaginar a Horacio, a su lado, con los ojos inyectados, revisando papeles, buscando cláusulas. «Eso no puede ser legal», gritó Leticia. «Es completamente legal», respondí con calma. «Y te lo advertí hace años. Uno puede heredar muchas cosas, pero nunca el corazón de una casa». Durante los días siguientes comenzaron las amenazas. Primero sutiles. Mensajes diciendo que estaban decepcionados, que no esperaban eso de mí. Luego, más duros, que iban a sacarme por las malas, que me iba a arrepentir. Incluso, una tarde, vinieron en persona. Yo estaba en el porche, tomando mate con pan casero, cuando vi el auto negro estacionar. Bajaron los dos, con esos trajes caros que nunca combinaron con la humildad de este barrio. «Papá, por favor, no hagas esto más difícil», dijo Leticia, con una voz que parecía salida de un teatro. «No lo hago difícil. Solo defiendo lo que es mío». Horacio dio un paso al frente. Quiso imponerse. «Esta propiedad ya no es tuya. Tarde o temprano, te vas». «¿Y me vas a sacar con qué?» «Con tus manos suaves de oficina», le respondí, levantándome despacio, mirándolo de frente. No se esperaba eso. Ni él ni ella. Leticia lloró. Pero no esas lágrimas sinceras de quien se arrepiente. No. Lloró porque su plan perfecto se desmoronaba. Porque pensaban irse del país con una buena suma, y de pronto, esa suma estaba atada a un viejo terco que no pensaba moverse. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por nostalgia. Recordé los cumpleaños en ese patio, las navidades con farolitos de colores, las veces que Leticia se caía y corría a mis brazos. Y me pregunté, ¿en qué momento mi hija se volvió tan distinta a lo que crié? Al día siguiente, fui al juzgado con Jacinto. Presentamos todos los papeles. El nuevo comprador, un empresario joven, trató de hacer presión, de ofrecerme dinero para que me fuera en paz. Le doy el doble de valor de mercado, don Ramón. Puede vivir en un lugar mejor, con todo pagado. ¿Y dejar aquí los recuerdos de toda mi vida por plata? No, muchacho. Hay cosas que el dinero no compra. Y así pasaron los meses. Leticia y Horacio se fueron igual. Al parecer, su plan incluía otros negocios fuera del país. Me dejaron atrás, como se deja un mueble viejo. Sin más llamadas, sin más mensajes. Pero yo me quedé. En mi casa, donde pertenezco, donde cada grieta cuenta una historia. Y si crees que la historia termina aquí, te equivocas. Porque lo que ocurrió después fue aún más inesperado. Y sí, tiene que ver con Leticia. Pasaron 3 meses sin noticias. 3 meses en los que el teléfono no sonó ni una sola vez con el nombre de mi hija en la pantalla. Ni para un «¿Cómo estás, papá?» Ni para un simple «¿Necesitas algo?» Nada. El silencio más absoluto de quien corta el lazo y se va, como si uno fuera una etapa ya superada. Y yo aprendí a convivir con ese silencio. Los primeros días dolieron como si me arrancaran un pedazo de carne viva. Pero luego, con el tiempo, encontré paz. Paz en las pequeñas cosas. En mi sillón viejo que cruje como yo al levantarme. En el mate de la tarde bajo el limonero.
en los recuerdos que flotan en cada rincón de esta casa como si el tiempo nunca hubiera pasado. Hasta que un día, el pasado tocó la puerta. Y no fue una metáfora. Eran las 6:45 de la mañana. El sol apenas asomaba por el horizonte y yo estaba en la cocina, calentando agua para el mate, cuando escuché los golpes. 3 golpes firmes, como los que da alguien con urgencia o desesperación. Abrí la puerta con cautela, sin apuro, y ahí estaba, Leticia, despeinada, ojerosa, sin maquillaje, con la misma ropa del día anterior, arrugada, sucia, y unos ojos que no reconocí. «Papá», murmuró, y en ese momento supe que algo andaba muy mal. No era la Leticia orgullosa que me había vendido como un mueble viejo. No era la mujer firme que tomaba decisiones sin mirar atrás. Era otra, una niña grande, rota por dentro. «¿Qué pasó, hija?», fue lo único que pude decir. Se echó a llorar, ahí mismo, en el umbral. Se arrodilló como si las piernas ya no le respondieran. Lloraba con el cuerpo entero, con los hombros sacudidos y las manos apretadas contra el rostro. La ayudé a entrar. Le preparé un té, no porque le gustara, siempre fue más de café, sino porque no tenía nada más para ofrecer en ese momento. Se quedó en silencio largo rato, mirando la taza sin tomar un solo sorbo. Hasta que, finalmente, habló. Horacio me dejó. No dije nada. No hice gestos. No pregunté. Solo escuché. Porque a veces el silencio de un padre es más fuerte que cualquier consejo. Me engañó, papá, con una chica joven, en el país donde nos fuimos. Me sacó todo. Las cuentas, los papeles, incluso mi pasaporte. Estoy legal allá. Solo pude volver con ayuda de una amiga que me prestó plata. La miré en silencio, mientras ella se desmoronaba frente a mí. Y entonces vino la frase que más me dolió. Más que la traición. Más que la venta de la casa. No tengo dónde ir, papá. ¿Puedo quedarme contigo? Ahí estaba yo, a mis 76 años. Viudo, solo, con el corazón remendado 1000 veces. Y frente a mí, la hija que me había dado la puñalada más dolorosa de mi vida, pidiéndome un techo. Un techo que, irónicamente, había querido quitarme. Y ahora, Ramón, me pregunté a mí mismo. ¿Perdonás? ¿La echás? ¿Le recordás lo que te hizo? Respiré hondo. Me levanté sin apuro. Caminé hasta la ventana del comedor. Afuera, los pájaros hacían su rutina. Nada había cambiado en el mundo. Solo nosotros. Volví la mirada hacia ella. Esta sigue siendo tu casa, Leticia, dije con voz firme. No por los papeles, sino porque fuiste mi hija antes de ser cualquier otra cosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran distintas. No eran lágrimas de derrota. Eran de verdad. Los primeros días fueron extraños. Ella no sabía dónde poner las manos. Se ofrecía a limpiar, a cocinar, a hacer mandados. Yo solo observaba. Había algo en ella distinto. Una humildad que antes no conocía. Una fragilidad que me tocó el alma. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijo y dijo: «Papá, necesito pedirte perdón. De verdad, no solo por lo de la casa, sino por haber dejado de verte como un ser humano. Por haber pensado que era solo un viejo que estorbaba. Me olvidé de todo lo que hiciste por mí». No respondí de inmediato. Masticaba despacio el arroz con huevo que habíamos preparado. Y entonces, como quien habla con el alma cansada, dije: «Yo te perdoné el mismo día que me llamaste para decir que me habías vendido. Porque el dolor de un padre no se negocia, se aguanta». A partir de ahí, algo se sanó entre nosotros. Lentamente. Leticia consiguió un trabajo de medio tiempo en una panadería del barrio. Empezó a levantarse temprano, a volver con olor a harina y una sonrisa sincera. A veces me traía facturas que habían sobrado del día. Otras veces, simplemente se sentaba conmigo a ver los noticieros, en silencio, como cuando era chica. Pero el destino aún tenía una última carta bajo la manga. Y esa carta llegó en forma de sobre blanco. Un sobre que cambiaría, una vez más, el rumbo de nuestras vidas. El sobre estaba ahí, sobre la mesa, como una amenaza silenciosa. Blanco, sin remitente visible, pero con mi nombre completo escrito con una letra que no reconocía. Ramón Valdés. Lo encontré al regresar del almacén. La puerta de la reja estaba entornada, algo que jamás dejo sin cerrar. Leticia no estaba en casa aún. Lo supe porque sus zapatillas no estaban junto a la puerta y el aroma a pan recién horneado aún no se había colado en el aire.
Cerré la puerta con llave, me senté frente a la mesa de la cocina y me quedé mirando ese sobre como si fuera una serpiente enrollada. Algo me decía que abrirlo sería como destapar una herida vieja. Y no me equivoqué. Con manos firmes, más por costumbre que por coraje, rompí el borde. Dentro había 2 hojas impresas, dobladas con precisión. Eran papeles legales. El nuevo dueño de la casa, ese empresario joven que Horacio había engañado con la falsa venta, había iniciado una demanda para reclamar la propiedad. A pesar del usufructo vitalicio, intentaba impugnarla alegando que fui manipulado, que no estaba en pleno uso de mis facultades mentales cuando lo firmé. Decía cosas como: el señor Valdés, dada su edad avanzada y vulnerabilidad, puede haber sido influenciado emocionalmente para tomar decisiones contrarias a su voluntad. Sentí un calor subirme por la espalda. Viejo sí, pero loco, incapaz, manipulado. ¿Por quién? ¿Por mí mismo? Fue entonces cuando escuché la llave en la cerradura. Leticia entró con su bolso al hombro, cansada, pero con esa expresión serena que había cultivado en los últimos meses. Me miró, notó el sobre, mi cara, y supo que algo estaba mal. ¿Qué pasa, papá?, preguntó, dejando el bolso sobre la silla. Le mostré las hojas sin decir nada. Leyó en silencio. Su expresión fue transformándose, de desconcierto a enojo y luego a una tristeza amarga. Se sentó frente a mí, bajó la mirada y dijo algo que no esperaba. Fue Horacio. No se fue del país. Mintió. Se quedó en la ciudad y está detrás de todo esto. Levanté una ceja. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo antes de irse. Confesó. Me amenazó. Me dijo que si no le firmaba algunos papeles antes de salir del país, iba a hacerme la vida imposible. Pero yo me negué. Y ahora entiendo lo que está haciendo. Te quiere sacar la casa de todas formas. Sentí una mezcla de rabia y culpa. No por mí, por ella. Leticia, por fin, estaba reconstruyendo su dignidad. Y ese miserable volvía para arruinarlo todo. No le bastó con dejarla sin nada. Ahora también quería destruir lo único que nos quedaba, nuestro hogar. Me levanté despacio, caminé hacia la ventana y volví a mirar el jardín. El limonero seguía firme, con sus ramas torcidas por los años, pero cargado de frutos. Ese árbol era como yo, viejo, marcado, pero vivo, y no iba a dejar que me arrancaran de la tierra que me vio crecer. Esa noche, Leticia y yo hablamos como hacía años no lo hacíamos, sin culpas, sin reproches, solo con la verdad. Ella me pidió algo que me dejó perplejo. Papá, quiero ir a declarar a tu favor. Contar todo. Lo de Horacio, lo que hizo, lo que quiso hacerme firmar. ¿Estás segura?, le pregunté. Sí, porque si me callo, él gana. Ahí supe que mi hija no solo había cambiado, había renacido. Al día siguiente fuimos juntos al estudio de Jacinto. Él nos recibió con cara de pocos amigos, pero apenas supo los detalles, se puso manos a la obra. Preparó una respuesta legal firme, documentada, clara. Y, lo más importante, incluyó una declaración jurada de Leticia contando todo lo que Horacio había tramado. Yo no entendía mucho de leyes, pero confiaba en Jacinto como en un hermano. Habíamos compartido juventudes, amores y hasta una vez terminamos en la comisaría por una protesta sindical. Ese tipo no dejaba cabos sueltos. Las semanas siguientes fueron tensas. Cada día esperaba una nueva carta, una visita, una amenaza. Pero nada. Silencio. Hasta que un mediodía recibimos una notificación del juzgado. El caso había sido archivado. El usufructo era válido, la demanda no tenía fundamento y la acusación de manipulación había sido desestimada gracias a la declaración de Leticia. Habíamos ganado. No celebramos con champán, ni con abrazos efusivos. Solo nos miramos. Y entendimos que habíamos recuperado algo más valioso que la casa, la confianza. Pero aún faltaba una última decisión. Y esta vez la tenía que tomar yo. Esa misma noche llamé a Leticia al patio. Estábamos bajo el limonero. Le ofrecí un mate y le dije, sin rodeos: hija, quiero que vuelvas a vivir aquí, pero esta vez como mi socia. Quiero que reconstruyamos esta casa, no en ladrillos, sino en amor, en familia. Ella no respondió de inmediato. Me abrazó, y fue el abrazo más sincero que recibí en años. Pero espera, aún no te conté lo más impactante. Porque justo cuando parecía que todo volvía a la calma, apareció alguien inesperado en nuestra puerta. Y no era Horacio. Era alguien que yo creía muerto hace más de 40 años.
Era una tarde cálida, de esas en que el viento apenas mueve las hojas y todo parece estar en paz. Leticia estaba en la cocina preparando pan casero, algo que se le daba cada vez mejor, y yo descansaba en el porche, con mi mate al lado y una radio vieja sintonizando boleros de los años 70. Estaba empezando a pensar que, por fin, la vida me había dado un respiro. Y entonces tocaron la puerta. Un golpe suave. No urgente, no nervioso. Era casi familiar. Me levanté sin apuro, como siempre, con ese andar lento que los años me regalaron. Abrí la puerta y me quedé congelado. Era Rubén, mi hermano, el mismo Rubén que había desaparecido en 1981 durante la dictadura. El mismo al que lloramos, al que buscamos en hospitales, cárceles, listas y cunetas. El mismo que mi madre enterró en su corazón sin cuerpo ni tumba. Estaba ahí, vivo, más flaco, más viejo, con la piel curtida por el sol y los ojos cargados de historias que aún no se animaban a salir. «Hola, hermano», dijo con una voz ronca, gastada. Me agarré del marco de la puerta. Pensé que estaba soñando, que era un truco de la mente, un delirio de anciano. Pero no, era él. «Rubén», susurré, sin poder creerlo. «Soy yo». Nos abrazamos. Lloré como no lloraba desde que enterramos a mamá. Me temblaban las piernas, los brazos, la voz. Era como si un pedazo de mi alma hubiera regresado después de décadas. Leticia, al escuchar el llanto, salió corriendo. Nos encontró abrazados y no entendía nada. «¿Papá? ¿Quién es?» «Tu tío», respondí. «El hermano que creí muerto». Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la cocina, los tres, con pan, té y una botella de vino barato. Rubén nos contó todo. Había sido secuestrado en plena dictadura, por un malentendido, por estar en el lugar y el momento equivocados. Pasó meses en un centro clandestino. Luego, al ser liberado en secreto, lo obligaron al exilio. Terminó en Bolivia, luego en Perú. Nunca pudo regresar. No tenía documentos, ni forma de contactar. Y cuando por fin pudo volver, buscó a mamá, pero ya no estaba. Y de mí no supo nada. Hasta que, por un viejo amigo del barrio, se enteró de que yo aún vivía en esta casa. Y vino. Después de más de 4 décadas, vino. Leticia escuchaba en silencio. De vez en cuando, le tomaba la mano, como si intentara conectar con una historia que le era ajena, pero que de pronto la atravesaba. Y ahí, en esa mesa, con mi hermano a la derecha y mi hija a la izquierda, sentí algo que no sentía hace muchos, muchos años. Sentí familia. Rubén se quedó unas semanas con nosotros. Ayudaba en el jardín, en la cocina, y se pasaba horas mirando fotos viejas. Yo lo observaba en silencio, agradecido. No por haber vuelto, sino por haber sobrevivido. Porque sobrevivir, a veces, es el acto más heroico de todos. Leticia y él se hicieron cercanos. Él le contaba historias de su juventud, de cómo era papá, de sus travesuras. Ella lo miraba con fascinación, como si intentara entender de dónde venía esa parte de su sangre que nunca conoció. Y en medio de todo eso, un día me pidió hablar a solas conmigo. Fuimos al patio. Se sentó frente al limonero, como si fuera un altar. «Papá», dijo, «quiero algo». La miré con calma. «¿Qué cosa, hija?» «Quiero volver a poner la casa a tu nombre. No por obligación, no por culpa, sino porque esta casa es tuya. Y yo, quiero que siga siendo tuya hasta el último día». Me quedé callado, no por sorpresa, sino por emoción, porque ahí entendí que Leticia había vuelto, no solo como hija, sino como mujer, como ser humano, como persona capaz de reconocer errores y corregirlos. Y así lo hicimos. Volvimos al notario, firmamos los papeles, y ese día celebramos, no con fiesta, ni globos, ni vecinos. Celebramos con una comida familiar, una mesa larga, sencilla, con pan casero, guiso de lentejas y una torta que Leticia preparó con sus propias manos. Brindamos con vino tinto, de ese barato pero sincero. Y brindamos por nosotros, por los que estábamos, por los que se fueron, y por los que volvieron. Hoy, al contarte esto, estoy en el mismo porche donde me senté esa tarde, meses atrás. Leticia vive conmigo. Trabaja, estudia cocina por las noches y sueña con abrir su propia panadería. Rubén se fue a vivir a la ciudad vecina, pero viene cada domingo a almorzar. Y yo sigo aquí, en mi casa, en nuestra casa, con el alma tranquila y el corazón entero. Porque al final,
La vida no se trata de lo que te quitan, sino de lo que logras recuperar. Consejo de viejo, si me lo permitís. No te apresures a juzgar a quien te traiciona. A veces, la vida da vueltas tan grandes que hasta el amor perdido puede volver a florecer. Pero eso sí, pone tus raíces en tierra firme, porque quien tiene raíces resiste cualquier tormenta. Comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale like al vídeo para apoyar este canal.